A saludar a nuestro invitado, ya lo decía Belén, Carlos Ongallo es el director de EBS Business School. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias muchas gracias por volver a estar con nosotros. Estaba muy atento viendo el reportaje. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sacas de conclusión después de ver esta historia de Antonio? Bueno, me parece una historia que demuestra o que confirma que un líder no está en la atalaya, no está planificando, no está en su torre de marfil, no está visionando, está en el barro. Es decir, que muchas veces se tacha a los líderes de estar dedicados únicamente a la gerencia. No, un líder sobre todo se dedica a tareas del día a día. Un líder, si me permites, no puede delegar. A ver, liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Hay muchas teorías, muchos libros sobre liderazgo, pero ¿exactamente qué es? Cada año fácilmente pueden salir unos 10.000 libros diferentes en todo el mundo, libros, artículos, publicaciones sobre liderazgo. Yo no me atrevo en este programa a dar una definición clara, porque podemos tener muchas escuelas y muchas corrientes. Yo te diría que el liderazgo es lo que hacen los líderes, y punto. Muy bien, pongamos ejemplos, si te parece, por lo menos para ilustrar un poquito. Hay ejemplos en todas las épocas, de líderes que han hecho lo que tenían que hacer en cada momento. Ahora se ha celebrado el 5º centenario de la muerte del gran capitán, que revolucionó la infantería con algo tan sencillo como llevar a la grupa de los caballos a infantes junto con los caballeros. Los caballeros no toleraban que los infantes fueran detrás subidos al caballo, pues hubo que hacerlo para ser más ágiles y para que fuera más llevadera la batalla. Generalmente en los momentos de tensión, los momentos de presión es cuando aparece el liderazgo en muchos aspectos, pero hay quien lleva el gen dentro y siempre está buscando cómo mejorar, cómo hacer su trabajo bien. Estoy pensando, por ejemplo, también en Michael Jackson, que a nadie le puede parecer... Más cercano a nuestros días, ¿verdad? Michael Jackson es el ejemplo de líder total, es decir, controla todas las fases del proceso, es coreógrafo, es artista, es cantante. Fred Astaire, que dijo de Michael Jackson que ha sido el mejor bailarín del siglo XX, un Fred Astaire que diga eso, Frank Sinatra, la persona que mejor canta, incluido yo, ¿no? Una persona que llegaba a casi 4 octavas, es decir, un ejemplo de artista total que además corrige a su equipo con amor, with love, que dice él, ¿no? Más recientemente... ¿Algunos líderes vivos? Porque te has referido a algunos que ya no están entre nosotros. Yo, partiendo de la base de que el mundo futbolístico, el mundo deportivo, puedo hablar de Rafa Nadal... Es muy dado el mundo del deporte a los líderes, ¿no? Sí, porque se está siempre haciendo cosas y todos vemos cómo hacen esas cosas, ¿no? Rafa Nadal, te decía, José Mourinho, considero que es un claro ejemplo de persona que pone en valor a sus jugadores, pero no solamente en valor deportivo, sino en valor de mercado, sin más. Hemos visto vamos a ver un reportaje de EBS, luego ya lo veíais al inicio del programa en el sumario, pero vosotros realizáis el Challenge, que es una actividad premiada recientemente en Estados Unidos. Háblame del Challenge. Mira, nosotros descubrimos o detectamos que los líderes tenían muchas obligaciones, muchas tareas, lo hemos visto en el reportaje, y tenían muy pocos sitios a donde acudir, porque tenían la dificultad de que no podían delegar fácilmente, pero no por el hecho de que no tengan equipo, ojo, sino porque no se puede delegar lo que uno tiene en la cabeza. Y yo sí tengo en mi cabeza una visión y un modelo de empresa, ¿cómo voy a perder tiempo en enfocar y en transmitir, en vaciar mi disco duro en alguien que a lo mejor no va a tener la información adecuada? Por tanto, a veces me siento solo y sucede lo que pasa, o lo que yo llamo el dilema de la delegación. O te sobresaturas de trabajo o no te queda otra que delegar en alguien que va a tener siempre menos información que tú. Por tanto, si el líder no sabe dónde acudir, vamos a ofrecerle al líder oportunidades para que ejerza su liderazgo y aprenda. Y así empezaron los challenges. Llevamos ya 6 por todo el mundo. Son competiciones en donde se puede ver claramente cuáles son las aptitudes, cuál es el valor, cómo trabajas en equipo con personas a las que no conoces, cómo gestionas la adversidad. Es decir, son oportunidades de trabajo en vivo. Porque si algo tiene el líder es que no es un actor de culebrón, es un actor de teatro, un actor en donde no hay marcha atrás, en donde todo tiene que ser lo que le está surgiendo, ahí no hay postproducción ni hay edición. ¿Se puede o se debe potenciar el liderazgo desde niños a temprana edad? ¿Es conveniente? Es conveniente. Tengo que matizar que el liderazgo no es un valor, es una competencia. En cambio, por ejemplo, la determinación, el arrojo, la extraversión sí son valores. Y eso sí hay que potenciarlo. Pensamos que desde que los niños tienen uso de razón. Nosotros vamos a sacar ahora en el mes de abril una actividad muy divertida para potenciar los 4 talentos entre los niños. Y uno de esos 4 talentos es lo que yo llamo el talento puente, que es la capacidad de tender puentes y de gestionar el liderazgo con otros niños. ¿Se ve muy rápido al líder? Es decir, muchas veces decimos, este chico, esta chica, tiene madera de líder. Fíjate...
hay quien asocia, no todos los psiquiatras, los psicólogos, la creatividad con cierta sublimación del instinto sexual o la matemática con la música. Bueno, pues yo siempre asocio el liderazgo con la palabra, con la oratoria, con el hablar bien. Y saber comunicar, por tanto, saber cualidad del líder. Pero no solamente en ámbitos empresariales, un remero tiene que comunicar bien. De hecho, hay estudios que empezaron en los años 70 y siguen hasta hoy, que dicen que el líder comunica en un 60 a 80% de su tiempo. Se pasa entre un 60 y un 80% de su tiempo comunicando. Es muy importante el saber decir las cosas y el hacerlo con pasión. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante, el liderazgo, los líderes, con Carlos. Dentro del análisis del entorno tenemos que ser capaces de detectar cuáles son los elementos que constituyen el valor para el cliente. En mi opinión, donde creo que puede converger el caso es focalizándonos en un cliente más de nicho, ¿vale? que esté dispuesto a pagar un poquito más por nuestro producto, y olvidándonos, que creo que es donde está la decisión también compleja y difícil, de la marca blanca. ¿Qué es un líder? Alguien que le pone pasión a su vida, en absolutamente todo, en su trabajo, en su casa, en su día a día. Una persona que tiene una capacidad especial, diferente o más amplia de fomentar el mejor trabajo de los demás. En el ámbito laboral, el que no tiene empleados, sino el que consigue tener colaboradores. Yo estoy convencido de que un buen directivo tiene que ser forzosamente RH positivo. ¿Qué significa RH positivo? Bueno, pues lo primero es R, responsable. Solamente los líderes responsables son capaces de sacar adelante sus compañías. Un segundo elemento fundamental es la honestidad. Y la honestidad es bien sencilla, es la capacidad de asumir la realidad uno mismo. Y por último, el tercer rasgo, que es fundamental, es la positividad. Ser positivo significa no ser optimista de cualquier manera, no, es ser optimista y ser responsable. Cuando alguien es responsable, honesto y positivo, es capaz de afrontar grandes situaciones. ¿Cuál es el mejor líder? El mejor líder, por ponerte un ejemplo, Freddie Mercury, fallecido, un gran cantante, irreverente, políticamente incorrecto, pero era muy apasionado por lo que hacía y era uno de los grandes genios de la música moderna. El que es capaz de persuadir con intención estratégica. Eduardo, este curso de EBS, ¿a quién va dirigido y qué se aprende en él? Pues mira, este curso va dirigido a todas aquellas personas que necesitan mejorar su estrategia, bien sea a nivel de compañía, un director general que de alguna manera está repensando su estrategia, o bien sea una persona que está redefiniendo su propia estrategia directiva o la del equipo en el que puede estar desarrollando su actividad. De todo lo que estás aprendiendo en este curso, ¿qué es lo que más te puede ayudar en tu organización? Bueno, yo creo que las grandes ideas que están saliendo en las sesiones, ¿no? Y sobre todo los truquillos, podemos llamarlo así, pequeños consejos de cosas que podemos aplicar en nuestro día a día, no solo en las empresas, sino también en nuestra vida. No olvidarnos de que todo debe partir, toda decisión en una empresa debe partir de una estrategia. Y es básico porque todos somos conscientes de esa teoría, pero luego muchas veces no la llevamos a práctica. Con Eduardo, precisamente él te infunde mucho el tema de la organización, de tener planes a bastante tiempo vista, a no confiarte, a estar siempre alerta, a rodearte de gente que sabe, de gente que quiere, de gente que te ayuda, en fin, de todo eso. Poder desarrollar estrategias de éxito en un nuevo entorno como el actual exige repensar la empresa y, por qué no, también repensarse uno mismo como directivo y como profesional. Qué curso más interesante. Carlos, nuestro invitado, asentía muchas veces mientras veía el curso. Otro venía a decir que es muy importante el que tiene muchísima pasión. ¿Estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho? Sí, la verdad, y además me ha gustado escucharlo, porque la diferencia entre una School of Business y una Business School, que es lo que quisimos cuando montamos EBS, es que aquí se dan por sabidos los conocimientos. Aquí la gente ya viene sabida. Lo que tiene que generar ahora son actitudes, preguntas, autoconocimiento. Por eso es tan importante el que un líder se forme, que por lo menos dedique 1 hora al año a formarse. Aquí mucha gente habla de liderazgo sin haberse formado a lo largo del año, ¿no? Por otra parte, también me gustaría decir que suscribo íntegramente, como no voy a ser de otra manera, lo que ha dicho el profesor. Los recursos humanos, las personas necesitan ser guiadas, pero también necesitan guiar. Tiene que haber una reciprocidad entre el colaborador y el directivo. Por eso pensamos, como decía Warren Bennis, que hay mucha
mucha relación entre la pasión que se pone y la capacidad de ejercer el liderazgo. Freddie Mercury también, otro músico, ¿eh? Otro gran músico, además de Michael Jackson, que tú decías. El arte está muy relacionado con el talento. Talento es una de las palabras clave en estos primeros años del siglo XXI. También, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el liderazgo, como me estoy esforzando en dar a entender, no sea una ciencia. El liderazgo también se puede asociar con el líder. Es decir, el liderazgo es el líder. Siempre que pensamos en, por ejemplo, en el cuadro de las Meninas de Velázquez, pensamos en Velázquez. No se entiende la Madonna de Rafael sin Rafael. No se entiende el Real Madrid de Zidane sin Zidane. Por eso hay mucha relación, hay mucha íntimamente relación entre el líder y el liderazgo que ejerce. Muy bien, pues la formación, que también es importante, lo veíamos en este curso. Empresarios, trabajadores que nos estén viendo, se pueden formar ¿dónde? Acudiendo a EBS, ¿no? Por ejemplo. Entre otras muchas escuelas que hay en todo el mundo. Nosotros, sí, desde luego, una escuela de negocios facilita experiencias de liderazgo. Pero cuando uno lleva ya 5 o 10 años dirigiendo, liderando, yo le recomendaría una experiencia fuera del aula, una experiencia outdoor, es decir, fuera de la clase, fuera en entornos naturales, en entornos campestres, en islas o en sitios en donde uno también esté aislado. ¿Por qué no? Porque si vemos, como veíamos en el primer reportaje, el líder no tiene tiempo para planificar, está siendo permanentemente interrumpido. Te pongo un dato. Los directivos británicos, en el Reino Unido, se hizo una encuesta hace apenas unos meses diciendo que tenían que pasar 2 días para que un directivo tuviera media hora sin ser interrumpido. Es decir, media hora sin interrupciones cada 2 días. Y eso, como comprenderás, no favorece el liderazgo. ¿Se puede trabajar sin jefe? Estamos en una sociedad jerarquizada, tal vez, y a lo mejor no se puede. ¿Qué diferencia habría entre un jefe y un líder? Son 3 en una, ¿eh? Sí. Te pido rapidez. Pues la respuesta es sí. Se puede trabajar sin jefe, pero no se puede trabajar sin un plan. Es más importante la planificación que a veces el tener un jefe o no, porque hay muchos ejemplos en los dos sentidos. Ahora todo el proceso de emprendizaje que habla de ser tu propio jefe, o muchas personas que están abandonando la empresa porque huyen de un jefe déspota o de un jefe que no sabe asumir el papel del papel de líder. También es verdad, muy brevemente, que el líder actual está muy presionado. Hace apenas unos años solamente tenía que dar explicaciones a los dueños de la empresa, pero es que ahora un líder tiene que dar explicaciones a la sociedad, tiene que dar explicaciones a sus colaboradores, tiene que dar explicaciones a los grupos de poder. Es decir, un líder ahora está más presionado y, como tal, repito, la formación es uno de los pocos caminos que le quedan para encontrarse con otros líderes con su misma problemática. 2 o 3 claves. Sé que para ti no es difícil, de todo lo que hemos hablado aquí. Bien, y muy rápidamente, porque el tiempo, desgraciadamente, es el que es y se nos acaba. El liderazgo no es posición, es acción. El liderazgo no es posición, es acción. En segundo lugar, no todos tenemos que ser líderes. Imagínate, por ejemplo, un gallinero donde solo hubiera gallos de corral. ¿Quién ponía los huevos? Y perdona el ejemplo tan campestre, pero es así. No todo el mundo puede ser líder, como tampoco todo el mundo puede ser investigador o puede ser emprendedor. Cada uno tiene que ir ejerciendo el liderazgo donde puede. Porque una de las características del liderazgo, y con esto termino, es saber echarse a un lado. Y por último, cuanto más se habla de liderazgo, menos líder se es. Por tanto, creo que ha llegado el momento de callarme yo también. Bueno, pues nos tenemos que callar, desgraciadamente, porque es un placer siempre escucharte, Carlos. Seguro que hay más ocasiones, ¿eh? Y volverás a estar con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias.